Continuemos, por favor, lo que hicimos la sesión anterior. Estamos en el tema 4. Habíamos desarrollado una pequeña aplicación que nos permitía interactuar entre, había un propietario y había dos amigos, ¿no? Entonces, el ejercicio 4.2. Habíamos realizado la parte del caso de uso login para autenticar al amigo y al propietario de la agenda, y quedaba trabajar con esta parte, ¿no? La parte de, ya sea de los módulos o de las acciones que vaya a tener dentro de la agenda. Habíamos usado la... lo que estábamos trabajando allí, grupo 25. Sí, lo que habíamos hecho era validar desde la parte del ingreso. Habíamos visto un usuario que tenía del 1 al 6 la contraseña. Tiene su menú, lo va a ingresar, y también está el amigo de por razón pero compraste ese proyecto, hasta ahí habíamos realizado, ¿no? Entonces habíamos terminado todo lo que es el caso de solo login, y ahora teníamos que pasar a la parte de las actividades de cada uno de los módulos que comprende. Entonces, trabajamos con la parte de personas, un módulo de personas. Para eso vamos a usar 6. Bueno, entonces estamos en nuestra aplicación, queremos implementar la parte del módulo de personas, ¿listo? Si le damos clic, obviamente aquí no hay nada, ¿no es cierto? Es más, no existe este archivo persona. Cuando ustedes hacen consulta, por ejemplo, cuando en Google ponen música, fíjense cómo se parametriza esto. Aquí va el archivo o ruta donde se hace la consulta. A partir de eso existe un signo de interrogación, que es lo que divide el resto de los parámetros. Entonces, aquí hay, por ejemplo, un parámetro Q, que es el que se encarga de la consulta del query. En este caso, si ponemos música, aparece música. Si ponemos número, me va a aparecer número. Entonces, esta es la parte del texto que nosotros escribimos, pero también hay otros parámetros, por ejemplo, el idioma, ¿no? La forma que utilicemos. Entonces, hay varios parámetros, ¿no? Entonces, los parámetros se separan por un ampersand.
Entonces está el signo de interrogación, primer parámetro, segundo parámetro, y los parámetros van el nombre más el dato. El nombre igual al dato. Entonces siempre se arman de esta forma. Ahí está el nombre del parámetro y la información del parámetro. El nombre del parámetro y la información del parámetro. ¿Listo? Entonces es más o menos lo que se maneja. Ahora, cuando nosotros trabajamos en esto, igual se puede parametrizar. Es decir, aquí podemos agarrar y decir cuando entran personas directo, o podemos agarrar y decir opción 1 para que haga algo, o opción 2, ¿no?, para que haga otra cosa, o opción 3. Nosotros podemos ahí parametrizar para que ese módulo realice ciertas acciones. Cuando va sin parámetro va a hacer ciertas cosas, cuando va con la opción 1 va a hacer otra cosa, y así puedo pasar varios parámetros. Opción 2, ¿no?, ir parametrizando más cosas según lo que necesite. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver en esta clase es ver cómo podemos armar un módulo, ¿ya?, para que responda a parámetros que queramos enviar. ¿Listo? Entonces ahorita no existe personas.php. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La idea es que queremos agarrar que cuando entremos a personas, cuando le demos clic sobre nuestro menú, ¿no es cierto? Cuando le demos clic, voy un poquito para atrás. Cuando le demos clic aquí, fíjense a dónde me va a redireccionar. Cuando le demos clic en persona, queremos que nos visualice. Ahora, dependiendo si es el propietario o es el amigo, el propietario lo que va a hacer es visualizar todos los registros, todos los amigos como propietario. Él puede editar, mostrar, eliminar. Pero si el amigo entra a esta misma opción, él solamente va a poder ver sus datos. Es decir, aquí entró el amigo Eric y él solamente puede ver Lo de él. sus datos, puede modificar sus datos o puede eliminarse de la agenda si él quiere, pero no puede ver la información de los otros. Entonces la idea de poder acceder al módulo de personas es para que se pueda tener este tipo de control. Para eso vamos a hacer una plantilla entonces que se va a llamar personalista en la carpeta templates. Esta parte aquí estamos haciendo listar, ¿listo? Listar, vamos a sacar la información y lo vamos a colocar, ¿no? Entonces, al consultar me genera un listado de todas estas, me crea una página con toda esta información que he sacado de la base de datos. Entonces, copiaremos este código, igual extendemos de la plantilla principal. ¿Qué tiene esta plantilla? Heredo de la plantilla principal. Voy a poder visualizar el nombre del usuario, voy a poder colocar un título. Si es, fíjense que estamos usando Smart, que está accediendo, miren a lo que está accediendo Smart. Smart está accediendo a las sesiones. Si dentro de las sesiones hay una variable que se llama nivel y ese tiene el valor de 2, estoy accediendo a las sesiones del sistema. Entonces me va a crear un enlace para registrar nuevas personas. ¿Qué quiere decir? Cuando ingrese como propietario voy a poder agregar personas, pero si es alguien diferente al propietario no va a aparecer este código, no se va a generar. Aquí vamos a listar en una tablita toda la información: carnet, nombre, mostrar, modificar, eliminar, y sacamos la información de
del arreglo, creamos unos enlaces para mostrar, editar, eliminar. Entonces lo que vamos a hacer es similar a lo que vimos en el ejemplo, ¿no? Sacamos la base de datos y lo vamos a visualizar. Esa sería nuestra plantilla. Ahora, el módulo de personas es un pequeño archivo donde lo que se hace es lo siguiente. Voy a copiarlo primero todo el código y les voy a explicar un poquito, ¿ya? Pego todo el código y esto quiero mostrarles esta parte. He creado un pequeño módulo que se llama personas. Cuando reciban un parámetro, opción, y esa opción tenga el valor de 1, me va a imprimir en pantalla 9. Cuando ese parámetro de la URL tenga el valor de 2, me va a decir mostrar y me va a mostrar el código de mostrar. Cuando sea 3, va a escribir esto. Cuando sea 4, va a escribir esto. Cuando no pase parámetro, me va a escribir sin parámetros. ¿No? Okay. Voy a ir a mi programita y voy a darle clic en persona. No estoy parametrizando nada. Y ahí me dice sin parámetros. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? ¿No? Que cuando alguien vaya directamente al enlace o al módulo que no tenga parámetros, saquemos algo. ¿Qué queremos sacar ahí? Queremos sacar el listado de los amigos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dentro del código, aquí por defecto, cuando no llegue parámetro, vamos a escribir. ¿Qué vamos a escribir? Esta parte de aquí me permite activar la sesión, verificar si es el propietario. Si es el propietario, seleccionar toda la lista de las personas y mostrar. Caso contrario, si es un amigo, él solamente va a poder ver su información y va a mostrar su información. ¿Listo? Entonces vamos a, por defecto aquí, vamos a permitir que haga eso. Entonces iniciamos sesión, verificamos la sesión sea igual a 2, hacemos un select de todo eso o un select del amigo. Veamos ahora. Vamos a entrar sin parámetros al menú, al módulo de persona. Ahí me ha detectado de que el nombre de la persona, listado de amigos, y fíjense, aparece solamente sus datos, porque es un amigo. ¿Listo? Vamos a salir y vamos a entrar como propietario de la agenda. El propietario de la agenda ahora vamos a entrar al módulo persona con el propietario. Y el propietario es identificado, lista todos los amigos y además, fíjense, les permite que pueda agregar. Entonces, parte de la lógica implica en que yo pueda filtrar esto, ¿no? Y acceden a los mismos lugares, pero se está controlando en función del rol que tienen. Inclusive seguimos la misma estructura del menú, ¿no? El menú igual funciona, así está en función del rol.
Entonces, esta es la opción por defecto, no entró ningún parámetro, ¿no? Es decir, cuando entran directamente a la ruta o al archivo donde quiero consultar, lo que va a hacer es agarrar y mostrar la información por defecto, ¿ya? Entonces, generamos eso. Pero, ¿qué más podemos hacer? Es decir, generamos estas dos pantallas, la parte del listado del propietario y el listado del amigo. Pero ahora queremos pasar a otra parte, queremos registrar. Ya hicimos este listado, ahora lo que queremos hacer es registrar. Registrar va a tener un formulario donde vaya a tener carnet, nombre, apellido, todos los datos del amigo. Este formulario va a enviar la información, ¿no?, a una página servidor donde va a recibir los parámetros y los va a procesar. Si todo eso está bien, va a construir un mensaje indicando si se realizó la operación con éxito o si hubo un problema, un error al procesar. Entonces, claro, aquí pueden haber muchos. ¿Qué pasa si registramos el mismo carnet o el mismo correo? La base de datos no va a permitir hacer el insert, entonces tenemos que decir error y informar del error. Pero si se logra insertar, si no hay ningún error, sacamos un mensaje de éxito. Entonces, esta parte del registro estamos viendo. Empezaremos por esta parte. Cuando le demos la opción registrar o nuevo, él debería sacarle un formulario con todos estos datos. Entonces, cuando le demos clic aquí, a ver, les voy a mostrar por favor dónde se va a dar clic. Cuando le demos clic en nuevo, debería sacarme una pantalla para que yo pueda registrar esta pantalla, en donde yo pueda cargar la información que necesito para insertar a las tablas correspondientes. Entonces, cuando le dé clic, por ejemplo, a ver, voy a ir a mi agenda, le voy a clic en nuevo, le voy a dar. ¿Listo? Fíjense abajo cómo cambian los parámetros. Cuando está en nuevo, miren aquí abajo. Opción 1 es el parámetro 1. Si le doy clic aquí, me dice opción 2 y me concatena otro parámetro, ¿ven? El código del amigo. Si bajo, opción 2, el otro código. Si bajo, opción 2, el otro código. Entonces, podemos agarrar, y fíjense, opción 2, opción 3, opción 4. Entonces, si yo voy y reviso mi código, cuando le doy clic en la opción 1 me va a decir nuevo. Cuando le doy clic en la opción 2 me va a decir mostrar y me va a mostrar el código que le demos parámetro. La opción 3, la opción 4 solamente me va a sacar un texto. Entonces probaremos, aquí le doy nuevo y me saca ese mensajito nuevo, que era lo que estaba programado ahí. Le doy mostrar, es el parámetro 2 y me muestra el dato del amigo. Y así para cada una de las opciones que quiera acceder. Ok. Pero yo, en vez de que me salga esto nuevo, quiero que me salga el formulario, que es lo que corresponde para registrar a los amigos que quiera registrar. Entonces, este formulario vamos a crearlo, se va a llamar persona nuevo. Creamos esa plantilla. Y el código de esa plantilla para el formulario hereda de la plantilla principal, coloca un nombre y dentro del cuerpo, fíjense, ahí tenemos un formulario. La página servidor está parametrizada, el título del formulario está parametrizado. Estos son todos los campos que utiliza la tabla o que la va a necesitar, ¿no? Y al final un botón
registrar, ¿no? Entonces vamos a copiar esta plantilla. Entonces, sigue el mismo esquema de las anteriores plantillas, ¿no? Heredamos, mostramos el nombre del usuario y dentro del cuerpo escribimos lo que queremos mostrar, ¿no? Ahora, a esta plantilla lo tengo que llamar desde algún lado. Desde aquí tengo que llamar a esa plantilla. En vez que muestre esto, vamos a escribir el código que me permita llamar a esa plantilla. Entonces, el código que me permite llamar a esa plantilla es esto. Verificamos si es el propietario. Si es el propietario, cargamos una instancia de Smarty, ponemos un título, le generamos un menú, cargamos el menú, el camino de trabajo, quién es el usuario, a dónde va a enviar la información cuando le dé registrar y cuál es la plantilla que va a mostrar. Entonces, este código, en vez de salir nuevo, este sería el código que voy a reemplazar. Entonces aquí, en vez de esto, voy a colocar ese código. Y este código es el que me va a permitir mostrar ese formulario. ¿Ok? Me voy a mi aplicación, le doy nuevamente clic en nuevo. Hay un error en una línea, vamos a ver. ¿Dónde hay error aquí? Está bien. Falta una llave para cerrarlo. Sí, falta una llave, sí. Guardamos. De nuevo vamos a personas. Nuevo. Y ahí me está mostrando ahora, fíjense el parámetro, la opción 1. Ya me está mostrando el formulario. Ahora, aquí yo puedo pasar la información, ¿cierto? Entonces vamos a pasar la información del usuario 654321 María Pérez, estudiante. No falta chico. Aquí la fecha, los tipos de datos, fechas que manejen, por favor, hay que tener cuidado. Pobre tiene un formato que es año, mes, día, ¿no? Entonces, cuando carguen, si van a permitir que se cargue en el formato normal, hay que convertirlo al formato de almacenamiento. Entonces, aquí vamos a poner 0505 Santa Cruz. Entonces, este formulario que hemos cargado en este momento va a enviar la información aquí a esta página servidor. Esta página servidor tiene que recibirla y procesarla, ¿no? Pero obviamente hay que programar eso, ¿no? No vamos a programar nada y le vamos a dar registrar. Entonces, ¿qué pasa si yo en este momento le digo registrar? No va a pasar nada porque no hay código que procese, ¿no? O sea, van a llegar los parámetros allá, pero no va a procesar. ¿Listo? Probemos a ver. Registrar.
Fíjense, no hizo nada, me sacó el valor por defecto que era el listado, pero no insertó nada. Pero tengan en cuenta lo siguiente, miren aquí arriba. Los parámetros, fíjense. Opción 10. Si yo voy y reviso eso en mi... Aquí hay opción 1, opción 2, 3, 4 y no hay más. No hay la opción 10. Pero bueno, dice opción 10. El siguiente parámetro es el código. El siguiente parámetro es la contraseña. El siguiente parámetro es el nombre. Y fíjense todos los parámetros. Están en la línea de dirección. Entonces, cuando nosotros definimos en nuestro formulario el tipo de entrega que se va a hacer, en este caso es el método GET, lo mandamos en la línea de dirección. Se puede ver en la línea de dirección. Pero también podemos mandarlo al final del mensaje de manera oculta, ¿no? Entonces aquí cambiamos el método GET que hemos puesto ahí por el método POST. Por cuestión de aprendizaje vamos a mandarlo en el método GET. Lo que se recomienda cuando esté esto en producción tiene que ir con el método POST. ¿Listo? Entonces en este caso lo vamos a dejar con el método GET del formulario para que podamos analizar. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es crear una opción que pueda procesar esta información. Y me dice que sea la opción 10. Entonces yo tengo que, en la opción 10 tengo que recibir los parámetros, organizarlos, tratar de insertar a la base de datos y si todo sale bien, digo éxito. Si algo sale mal, también me informo que algo salió mal. Entonces, desde aquí llamamos al formulario. Ahora, para procesar, vamos a hacer la opción 10. La opción 10, creamos dentro del módulo, recibimos los parámetros de todo lo que manda el formulario, creamos una instancia de ADODB, tratamos de hacer la SQL para persona. Fíjense que tenemos dos tablas, tenemos la tabla persona y tenemos la tabla permiso, y tenemos que insertar un tanto de la información en la tabla persona y otro tanto tenemos que agregarla en la tabla permiso. Entonces creamos la SQL para persona y creamos la SQL para permiso. Entonces le vamos a dar 365 días de validez a esa contraseña o ese permiso que estamos dándole un año. Entonces se va a insertar desde una fecha de inicio hasta una fecha. Si todo está bien, ejecutamos ambos SQL, ¿no? Para insertar a la tabla persona y para insertar a la tabla permiso. Vamos a asumir de que eso va a ser un éxito. Por defecto vamos a decir, el mensaje, el contenido va a ser éxito. Pero no sabemos en realidad, ¿no? Si falla, ¿qué puede pasar? Muchas cosas pueden pasar. Entonces, si algo pasó, ¿no? Si en la ejecución, fíjense, tenemos aquí una variable, si algo pasó, vamos a obtener ese error y nuestro mensaje va a cambiar. Nuestro mensaje va a informar que algo falló. No se puede hacer la inserción por los siguientes problemas. Tiene que informarle ahí al usuario para que él pueda saber qué es lo que pasa. Si no hubo ningún problema, entonces sigue este mensaje. La operación se realizó con éxito. Entonces, si no hubo ningún problema, creamos una instancia, parametrizamos y sacamos un pequeño mensajito, ¿no? Ese mensaje que me muestre qué fue lo que pasó. Me muestra el nombre, el mensaje y lo desplegamos aquí. Entonces, la opción 10 involucra eso. Entonces, esto voy a agregar en mi módulo aquí.
Está opción 1, opción 2, después de la opción 2, o después de la opción 1, antes de la opción 2, vamos a pegar ese código. Y ese código es el que va a procesar esa información. Recibimos todo esto, armamos las dos SQL, procesamos, verificamos si hubo error y sacamos un mensaje. Guardamos eso. Nos vamos a nuestro programa. Bueno, nuestro programa había enviado todos los parámetros, pero no se procesó nada. Obviamente no estaba programado para procesar algo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es volver a enviar toda la información hacia el servidor, ¿no? Entonces reenvío la información y me saca un mensaje. Reenvío la información y me saca un mensaje si es éxito o si es error. ¿Listo? En este caso me dice que no fue éxito. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero volver a reenviar esa información? Va a ocurrir un error, ¿no? Ya está el carnet y ya está el correo, que son dos cosas, ¿no? Cuando creamos las tablas, ¿se acuerdan que había una llave, ¿no?, principal que era carnet y había un campo que decía único? Entonces el campo único era el correo, pero había una llave. Si yo vuelvo a reenviar este formulario, fíjense lo que me va a indicar. Hay un error. A ver, aquí que dice, no puede llamar a la función. Claro, pero en realidad no puede insertar aquí, es el error. Porque ya existe ese registro. Genera el error, capturamos el error, generamos el error y mostramos el mensaje de error. Debería decir no se pudo realizar la siguiente operación, pero aquí ya. Vamos a ir un ratito, volvemos por favor. Este código hasta aquí no está sacando esta parte, el segundo mensaje, error, llave duplicada. Entonces tiene que salirme esto, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Entonces, tiene que informarme o informar que no se pudo realizar la operación y hay un error. Para eso mi servidor necesita lo siguiente. Vuelvo al principio de esta sesión. Voy a ir al principio. Necesita esta librería para procesarlo, ¿cierto? Entonces hay que instalar esta librería para poder sacar esa información. Entonces vamos al servidor, instalamos la librería y con esa librería ya no me va a salir este tipo de error, sino que va a agarrar y lo va a capturar adecuadamente. Fíjense, ahí está la instalación o el registro de María, sin problema. Entonces el código lo que hace es validar cuando haya un error, me va a sacar un mensaje indicando qué es lo que pasó, ¿no? Entonces aquí pueden haber dos posibles mensajes. Uno, que todo fue con éxito. Dos, que ocurrió un error en la inserción en la base de datos. Okay. Y así podemos seguir implementando, ¿no? Entonces aquí lo que hemos hecho es implementar el install, esta parte, y también el registrar. Estas dos acciones están
realizado. Bien, hasta ahí tienen alguna consulta, alguna duda. Ya, a ver, para que no se quejen ni los de informática, ni los de sistemas, ni los de redes. Ya, ¿por qué estamos empezando de algo tan básico como hacer una aplicación de 3 capas de grano de los de informática y sistemas, ¿no? Lo que pasa es que en redes hace 3 semestres que no ve programación. En cambio, los de informática ya han construido su compilador, pues no, están en otro nivel. Entonces, necesitamos empezar todos para que cuando diga esto, así va a ser el proyecto, no haya la excusa de que no, ingeniero, hacer que lo programamos. Lo estamos haciendo y con ustedes. ¿Listo? Ahora, de esto que es básico, vamos a subir un poco a manejar un framework un poquito más sofisticado para que ustedes tengan las alternativas, ¿no? De decir, bueno, yo elijo hacer bajo esta metodología y punto, ¿no? Un modelo MVC para construir algo. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que en semestres anteriores siempre hubo, ¿no? Que los de redes que no saben programar, el director más, ¿no? Le digo, cuando se rediseñe la carrera y la saquen a los de redes y no lleven esta materia, ok, le digo, no, yo me voy a la tecnología, digamos, ¿no? Pero mientras tanto, para salir tiene que pasar esta materia, digamos. Y no puedo bajarla mucho, pero le doy lo básico y lo necesario para que ustedes puedan pasarlo. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está bien? Los de informática, por favor, porque siempre dicen, no, ingeniero, deberíamos estar llevando otra cosa. Sí, yo entiendo, digamos. ¿Y qué hacemos con lo de la otra carrera? Que es una obligación que lleven esta materia. ¿Listo? Entonces ahí estamos nivelando la cosa. Ok. Preguntas, dudas hasta ahí. Ahora, aquí, si revisamos nuestro código, fíjense, siempre le hacemos un menú, ¿no? Para todo hacemos un menú. Fíjense, estamos generándole un menú constantemente, un menú estático. Si vamos al si es amigo, va a tener más opciones, si es propietario, va a tener, ¿no? Diferente. Pero esto es mecánico, digamos, ¿no? Es decir, si yo quiero aumentar más opciones, más opciones de menú, ¿qué tengo que hacer? No, esto tiene que salir de la base de datos. Esto tiene que ser un diseño con la base de datos, incluir módulos, acciones, todo eso, depender y en función de eso generar un menú. Entonces tiene que ser de esa manera. En este momento, esta aplicación, estamos aprendiendo cómo funciona, ¿no? Esta partecita aquí. Cómo voy construyendo en función del diagrama. Ahorita estamos de programador, por si acaso. El ingeniero hizo esto y estamos con el rol de programador ahorita. Entonces, de esta parte de ingeniería, estamos representándolo todo a código. ¿Ya? Esta coherencia es la que yo tengo que ver en su diagrama. Si su diagrama no es coherente con lo que han programado, nos vemos el otro semestre. ¿Está bien? Porque yo veo que gente empieza a programar y después me hace unos diagramas que no tienen nada que ver con el código. Entonces, mucho cuidado, ¿no? La coherencia. No es nomás empezar a programar. No se ponga de albañil, póngase primero de ingeniero. Haga los diagramas, diseñenlo, discútanlo y si están de acuerdo, implementenlo. En esta materia vamos a hacer, ¿no? Ingeniero, digamos, ¿no? Lo vamos a hacer, hasta las pantallas estamos diseñando, ¿no? Bueno, que hay una materia que llevan eso, ¿no? ¿Cuál es?
¿En qué materia aprenden a hacer la interfaz gráfica? Las pantallas. Vinculación hombre-computador. Correcto. Hay una materia para los de informática, ¿eh? Los de redes deberían llevar eso, ¿no? Los colores, los patrones de armar las pantallas, todo eso es muy importante, digamos. ¿Qué será eso? Bueno, no, ¿por qué? Porque los colores tienen su impacto, ¿no? ¿Por qué usar rojo? ¿Por qué usar negro? ¿Por qué usar azul? Todo tiene un significado, ¿no? Ahora sí me... Es más, si usted hace una aplicación para los niños con colores pobres, no van ni se van a entrar los niños ahí, digamos. Pero si usted, por ejemplo, al contrario, hace una aplicación con colores estridentes, digamos, a personas, ¿no?, de 50, 60 años, no van a entrar a su aplicación porque les hace doler la cabeza los colores. Entonces, los colores están casados con estratos o niveles que son aparte de niños, adolescentes, ¿no?, adultos, digamos, ¿no? Inclusive los colores tienen modo día, modo noche. Lo que han visto en su celular está bien implementado. Todo eso es una teoría que llevan en una materia. Bueno, algunos han llevado, digamos, ¿no? Ok, ahorita por eso les digo, ¿no? Estamos diseñando pantallas, estamos haciendo la lógica del negocio, programando, y también estamos en la parte de la base de datos, ¿no? Estamos haciéndolo completo. ¿Y por qué tanto trabajo? Porque cuando salgamos afuera vamos a estar haciendo pantallas, o gestionando base de datos, o programando negocios. ¿Listo? Y si nunca lo hemos hecho, llegamos y estamos pues en las nubes, digamos. ¿Ya? Así que, por favor, la idea básica es esa, ¿no? En algún lado vamos a ir a parar a desarrollar, y algunos van, ¿cómo le llaman? El desarrollador full stack está de moda, ¿no? Ese todo tienen que saber, ¿no? Full stack es el campo, amigo. Es más o menos lo que estamos haciendo, solamente que ellos se especializan en algunas herramientas, aparte de lo que vamos a ver, que es lo básico, ¿no es cierto? Hay muchas herramientas pero es fácil de entender cuando vos entendés lo básico, ¿no? 2 noches te amaneces y ya sabes 2 noches. Otras 2 noches, no. Otras 2 noches. Claro, es fácil, te agarras un tutorial 2 noches nomás. Pero la base, pues, la base es la que hay que afinarla, ¿no? Y esa base haciendo programitas, ejemplos y demás. Claro, porque si empezamos por lo otro, se imaginan, aprobado 20 de los 100, era lo que pasaba antes, ¿no? Entonces, hoy le hemos bajado el volumen a la materia, para que pasen más, digamos. ¿Verdad? Prueben las estadísticas, la grave era una masacre, ¿verdad? Sigue siendo. Igual que cuando pasaban de introducción a programación 1 con el ingeniero Peinado. ¿Alguien hizo eso? Lo mismo era. Hasta el 105 pasó. Claro, y ahí había muchos reclamos, por el ejemplo, le digo, muchos reclamos a la gente de redes. Así que tuvimos que bajarle algunas cositas, digamos, nivelar, crear más el programa analítico para ajustarlo a la realidad, hasta que se rediseñe la nueva currícula. Así que tal vez los de informática y sistema dicen, uy, ya quito eso. Bien, ahora van a sacar 100. Claro, no, ya lo han visto, ¿no? Tenemos chance a los que no han visto. ¿Ya? Muy bien, preguntas, dudas que tengan hasta aquí. ¿Ninguna? Bien, en ese sentido decir que estamos bien. Aquí terminó esta práctica y la siguiente clase ya vamos a entrar a ver lo que es la construcción de un menú dinámico. Pueden irlo viendo si ustedes quieran esto, ¿no? La idea es que el menú esté dentro de la base de datos y nuestra aplicación pueda sacar esa información directamente. Los permisos y todo eso tienen que ir almacenados en tablas, ¿listo? Y no tener un menú estático como el que han visto. Entonces vamos a ver los 2 modelos que hay de construcción de menú. Y en función de eso vamos a trabajar sobre un modelo
Esto para ver cómo es lo que se hace, cómo es lo que está funcionando los frameworks modernos, porque ellos ya integran todo eso. Aparte el menú ya lo tienen hecho. Pero hay veces, he visto en varias ocasiones que hay gente que se pone a trabajar en los frameworks. Cuando le digo, a ver, modifica este menú. Nos vemos el otro semestre, digamos. Entonces, si usan framework, tienen que saber dónde está qué cosa, y por eso le estoy dando, ¿no? Lo básico para que cuando usen el framework, ¿y dónde diablos está el menú? Y vayan y lo busquen y se preparen por si les llega una pregunta de ese tipo, ¿no? Pues si alguien no sabe crear un menú en un framework, entonces alguien se lo hizo, pues. Conclusión. Sí. Entonces hay que tener cuidado en eso. Bueno, entonces la siguiente clase vemos lo que es menú dinámico. Habíamos quedado la semana anterior que esta semana íbamos a avanzar porque la próxima hay exposición. Así estamos, ¿no? Así quedamos. Okay. Ya todos tienen asignado su grupo, por favor. ¿Ya? Entonces hay una sesión que dice exposiciones y proyectos. Y ahí hay una donde dice presentación de exposición. Entonces, todos, bueno, creo que todos, nadie más me envió ya el documento, así que todos creo que ya tienen asignado grupos. Entonces, todos tienen un número. Grupo 1, grupo 1, grupo 2, grupo 3, hasta el grupo 12, todos trabajan sobre la parte del front. Entonces, me refuerzan esa parte, no se metan con la parte del servidor, y todo lo que están del 13 para arriba es la parte del servidor, la parte del cliente y la parte del servidor. ¿Listo? Yo sé que aquí, por ejemplo, se repite esto, ¿no? Se repite, pero son cosas distintas. Son cosas distintas. No, en la parte del cliente es diferente que en la parte del servidor. Tiene diferente funcionalidad. ¿Ya? Entonces tengan cuidado porque hay veces me ponen lo mismo. Le digo, ¿y qué güey copiaste del otro? Le digo, porque no, pero sí no es lo mismo. No es lo mismo. El frontend, backend son cosas distintas, ¿no? El navegador es un comportamiento distinto, al otro lado está el servidor y es otra cosa. ¿Ya? Tengan cuidado en esa parte. Después, bueno, hay algunos que se han mejorado, creo que son 16 grupos nada más, por aquí, 17. Aquí están los frameworks más utilizados, o algunos de los más utilizados, y eso para la siguiente semana. ¿Qué dice? ¿Qué tienen que presentar? El documento, el tipo de investigación, vamos a ver si entra o no entra. Creo que no entraba ahí. Ahí que dice virtual aquí, por favor. En vez de virtual aquí presencial, ya cambió. Presencial. Presencial. Perfecto. Ahí. Cambié la dirección. Presencial, plegado. Pero, ¿dónde está esto? A ver, le voy a anotar todo eso. A ver, esto está en... ahorita les muestro dónde está. Por aquí está un poco el material, bibliografía. Aquí está. Esta es la bibliografía y está el formato ya. Este es el formato de
de tipo de investigación que va a tomar. Nice. A eso se refiere con formato tipo de investigación. Y entonces transformen, ¿no? Ya le he puesto HTML, entonces, ¿no? Como un problema, ¿no? Que ustedes requieren de ese conocimiento, ¿no? Transfórmenlo, ¿no? Entonces, el HTML, ¿qué es? ¿No? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué lo necesita? ¿Qué requiere? ¿Cuáles son los pasos de aprendizaje? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo transforman en ese formato. Voy a copiar y lo voy a actualizar. Ok, entonces en ese formato, para presentarlo al profesor va a ser eso, ¿listo? En la plataforma. Va a haber una exposición, en la exposición todo es más resumido. Se ponen los títulos, los subtítulos, y si hay algún ejemplo importante, se pone el ejemplo. ¿Ya? La exposición va a ser en un tiempo de 15 a 20 minutos como máximo. Si un grupo no viene, se llama, no está presente, pasa al siguiente grupo. Si no está presente, pasa al siguiente grupo. ¿Está bien? El tamaño del documento, ¿no? Hasta 20 hojas máximo, puede ser, son temas muy pequeños, puntuales. Las diapositivas, controlen las diapositivas para los 20 o 15 minutos y 5 de preguntas. Eso, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué se valora? Se valora el documento, tiene un valor, se valora la presentación y se valora la defensa. 3 cosas. ¿No? Ahora, todos los semestres de que me acuerdo, hay el reclamo, ¿no? Pero si somos grupos, ¿por qué él tiene mejor nota? El documento va a ser la misma nota de los 2 o 3. ¿Vamos? La presentación, véndame el producto. ¿No? Hágame creer que lo mejor es que yo tengo que usarlo. Convénzame. Ya. Presentación, ¿no? Quiere decir que yo soy más pintudo que los, ¿qué se llama? Los mormones. Testigos de Jehová. Para convencerlo a usted, caramba, ¿no? Somos los mejores. ¿Ya? Y luego las preguntas. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Porque siempre el reclamo es lo siguiente, ¿no? Pero ingeniero, ¿por qué él tiene 90 y por qué yo tengo 60? Yo lo miro, vos sos nuevo, ¿no? Ni en la exposición lo escuché, digamos. Y después al finalizar me reclama por qué su nota era baja, digamos, ¿no? Entonces yo lo miro, a todito lo conozco, ni a clase viene, digamos, pero entonces lo que quiero decir es que se hagan notar en la exposición que hable. Entonces, no es que yo lo hice, porque me dice ingeniero, yo lo hice todo. Y él, como él habló bien, le digo, pues tiene mejor nota que vos, pues le digo, ¿no? Vendió bien el producto, pero él habló, vos no. Hay mucho cuidado con eso. Hablen todo. Y en la parte de preguntas, como igual se valora, complementen, ¿no? Esto dice esto. No, las respuestas no necesitan ser largas, por favor. Hay que ser puntual. Puntual, ¿no? ¿Cuál es el concepto? Esto, el otro complementa, y ¿sabe qué? Un ejemplo sería esto. Puntual. Entonces, así todos hablan y todos tienen la misma ponderación. Lo peor que puede pasar es que alguien haga todo el trabajo pesado, el otro lo defienda, va a tener más nota.
Entonces no sirve de ser bueno, hay que ser bueno y hablador. ¿No? Hay que saber programar y hablar, ambas cosas. ¿No? Entonces varios me han reclamado, bueno, yo qué iba a hacer, pues no. Ya cuando se presenta el proyecto, ya de igual hable, le digo, no, si usted hable, ya ahí habla más, ¿no? Pero en la exposición esa es la clase. Ya después en la defensa del proyecto, todo el mundo quiere hablar, bien, le digo, desde el principio. Entonces, para que tengan ese detalle, ese cuidado. ¿No? Ok, ¿qué más? Creo que eso nomás. Preguntas que tengan. Hasta ahí. Esta primera parte es from, ¿no ves? Esto funciona en Windows y en Linux en ambos lados, a ver. ¿Listo? Es compatible en ambos lados, casi siempre. Pero lo que no es compatible es esta parte. Para instalar, ¿no? O poner un framework son pasos diferentes, ¿no? En Windows o Linux es cosa distinta. Aquí, como estamos trabajando sobre servidores Linux, quiero que esta parte lo hagan sobre Linux. Y específicamente, puntual, fíjense que estamos trabajando sobre eso. ¿No? Entonces, en este asunto, después las herramientas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya tienen unos trabajos prácticos de HTML, ¿no? Hay que diferenciar, por ejemplo, HTML5, ¿cuál es la diferencia con lo anterior? ¿No? Cuando uno diferencia un producto, hace ver lo mejor. Siempre hay que comparar con otro, ¿no? Que la versión anterior tenía estas características, esta tiene estas prestaciones, ¿no? Entonces ahí van arreglando para todo, ¿no? ¿Por qué tengo que usar esto? No, pero, compare con algo, ¿no? Hay herramientas que hacen esto, pero esto tiene esta potencialidad. ¿Listo? Por ejemplo, esto es para mover los gráficos como ustedes quieran con la imagen, digamos. Y no lo usan mucho, ¿no? Se matan con unas librerías que ni le entienden, ¿sí? Usen ese shape y transform y todo va a girar como quieran, digamos. Pero muchos utilizan puras librerías que son difíciles y cuando quieren hacer algo más allá ya la librería no da. Mejor hagamos una librería sabiendo cómo funciona. Estas son ya librerías hechas, ¿no? Obviamente lo usan a nivel mundial, entonces veamos cómo se usa, cómo utilizo esa librería para mi proyecto, ya cómo puedo influir. Y así más o menos, ¿listo? La parte de sincronización es lo único que tenemos para poder poner una partecita del servidor que se actualice, pero puedes hacer una partecita para demostrar la funcionalidad del front. Necesitas un código allá atrás, hágalo. ¿Listo? Porque varias funcionalidades de sincronización necesitan código en el servidor, ¿no? Va a tener que hacer para demostrar funcionalidad. Entonces no hay problema que tuviéramos que usar un perro de abajo. Hagan lo más sencillo posible. A un HTML pónganle JQuery. Así de simple. No se complique con los frameworks todavía. Estamos diciendo lo mismo. Desde lo básico empezamos y luego se puede trabajar sobre el framework sin cómo. Si es tu proyecto básico, así lo incluís. Si es tu proyecto con framework, así lo incluís. Hay dos formas de poder. Entonces ahí hay que ver, ¿no? Desde la instalación, si algo es instalable, si algo es configurable y un ejemplo de cómo funciona. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, entonces ahí vamos a quedar y la siguiente semana nos dedicamos a la parte de las exposiciones. A ver, presten atención. Aquí dice clarito, después no se van a quejar, ¿no? ¿Dónde está?
los grupos en orden ascendente. Esto se esperará 5 minutos. Si no está, siguiente, no va a esperar. ¿Por qué? Porque tenemos 2 horas 15 de clase. ¿Cuántos grupos pueden exponer? Si todos son puntuales y estamos 15 minutos, vamos a exponer 7. 10, 8, un poquito más, ¿no? Extendiendo a 20 minutos, 20, 3 en una hora, 3 en la otra hora, son 6 y uno de 15. Hasta 7 grupos más o menos. ¿Ya? Entonces, eso es lo estimado. Ahora alguien me puede decir, y si yo soy el 8, me preparo, todos deberían estar preparados. Por ahí no vienen los 6 primeros. Entonces, continúa 7, 8, 9 y terminamos más rápido. ¿Listo? Entonces, por si acaso, ¿no? Porque hay veces me ha tocado, ¿no? Yo pensé que no, los 7 primeros, no hay eso de ¿no? Vamos diciendo que pueden exponer hasta 7, ¿no? Desde el primero y los que vengan. ¿No? Entonces, para que tengan ese cuidado, porque hay veces me aparecen, no, pero era exposición, digamos, no vinieron, nada, pues cero, a la siguiente clase ya no tiene nada que ver, digamos. Pasó su tiempo, no llamé al grupo, no estuvo, ni modo. Ya, y es harta nota, por favor, en mi materia se quedan por 2 puntos. ¿Ya? Y yo cuando al final veo, me dicen, mira, pero ¿sabes qué? Por 2 puntos, y le miro, mira, no pusiste. ¿Cómo soy el responsable de esto? ¿Quiere, no? ¿Cuántos puntos vale? Revisen. ¿Ya? Tengan cuidado, varios se han quedado por no exponer. Muy tranquilos, se confiaron que sabían programar bien. Sí, desde luego. Así lo vamos a acomodar eso, los tiempos. Ya lo moví los dos prácticos de HTML, creo que era para la semana pasada, y lo voy a ir moviendo estos otros ya, hasta que nos vayamos nivelando. Bueno, no hay más jóvenes, entonces nos vemos el día lunes. Todo bien pintudo para defender. ¿Es verdad? Con camisita. Bien rasurado. Ni,